Mi nombre es Giuliana Giacobbe y pertenezco al área de italiano, de filología italiana de la Universidad de Oviedo. Y mi presentación versará sobre la educación y la emancipación tanto en la vida como en la obra de Elvira Mancuso. Sobre Elvira Mancuso pocos datos tenemos, más que ha nacido en 1867 en Pietraperzia, en provincia de Caltanissetta, en Sicilia, y que ha sido maestra y escritora siciliana desde siempre muy comprometida con la condición de la mujer en Sicilia. Fue hija de un abogado penalista, por lo que desde su infancia le fue transmitido el valor del estudio. Sin embargo, las convicciones sociales que reinaban en la Sicilia a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX limitaban la actividad femenina en el campo de la educación, incluso entre la alta burguesía a la que ella pertenecía. Debido a esta situación, tuvo que enfrentarse a la oposición de su entera familia para poder inscribirse a la Universidad de Palermo, donde obtendría el diploma de maestra y además en el baremo de acceso a la enseñanza quedaría la sexta de 80 candidatos. Hasta obtener en el curso académico 1909-1910 la cátedra de italiano en el Instituto Magistrale de Piazza America y en el Istituti Tecnici Professionali de Caltanissetta, fue profesora suplente, pero siempre tuvo el deseo de ejercer en su ciudad natal. En su currículum siempre se definía a sí misma como maestra de sí misma, lo que denotaba ya su ideal de emancipación. En cuanto a su producción literaria, en el año 1889 publica por primera vez En Cordelia, una revista dirigida a las jóvenes italianas y fundadas por Angelo de Gubernatis. Sus publicaciones en dicha revista, un total de 14, se extendieron hasta el año 1891. Al igual que ocurría con otras muchas mujeres en Italia, Elvira Mancuso publicaba desde el anonimato a través de dos seudónimos. El primero, Lucía Bermanos, que es el anagrama de su nombre, y posteriormente Ruggero Torres, ambos con una clara influencia hispánica, si bien no se conocen los motivos por los cuales tienen dicha influencia. No será hasta el último artículo, publicado en Cordelia en el año 1891, que la autora publicará con su verdadero nombre. En 1906 publicará Vecchia Storia Inverosimile, su obra más conocida y de carácter autobiográfico, que además ella misma asumirá las costas de publicación. En dicha obra se expone la condición de la mujer siciliana a través de la historia de una joven de clase medio-baja que renuncia a las imposiciones sociales, como por ejemplo contraer matrimonio y está relegada al hogar, para conseguir su sueño. La educación, que en la producción literaria de esta autora será no solo el comienzo de la emancipación, sino también en muchos casos se verá reflejado como sinónimo de la emancipación femenina. Precisamente sobre la cuestión de la educación hablará en su ensayo, que también asume una forma de manifiesto, sulla condizione borghese della donna borghese in Sicilia, publicado en 1907. Extremadamente sensible a la situación de las mujeres en Sicilia, Mancuso contribuyó en sus obras a defender la emancipación y la igualdad entre sexos, tomando como referencia el contexto sociocultural en el que había crecido. Precisamente por esto se le reconocerá como una feminista ante litteram. En el ensayo manifiesto, Elvira Mancuso abre su exposición con una reflexión sobre la escasa consideración hacia las mujeres en la toma de decisiones por parte de los intelectuales sicilianos, así como los diversos debates celebrados en torno a las diferentes cuestiones socioeconómicas e incluso culturales y políticas. Denunciará que, de entre todas las conquistas de la burguesía, la única que le corresponde a la mujer es el conformarse con servir a un dueño más libre, más poderoso y más digno de vivir. Esta situación hará que la mujer no solo quede intelectualmente por debajo del hombre, sino que ella misma llegue a tomar conciencia de su inferioridad. El manifiesto sigue con un análisis del ámbito doméstico, en el cual Mancuso denuncia que la tiranía masculina asume una falsa apariencia de caballerosa protección, al mismo tiempo que la mujer es desde temprana edad educada para convertirse en madre de familia, una situación que, según palabras textuales de la autora, hace que se tenga el mismo respeto hacia la mujer que hacia un perro doméstico. Por otro lado, encontramos el tema de la educación, que es ampliamente abordado por la autora, ya que en su manifiesto comenzará analizando la escasez de la educación, sobre todo en las mujeres. Durante el siglo XIX, en Sicilia, las jóvenes solo asistían a clase durante 4 años, en los que recibía, según cito textualmente la autora, conocimientos superficiales, excluyendo otros conocimientos más necesarios, como por ejemplo los humanísticos. Tras estos 4 años, a la mujer se la consideraba ya
instruida. Además, en cuanto a materia de educación se refiere, empezaron a difundirse por Italia las denominadas scuole normali, que estarían destinadas a jóvenes provenientes de las clases populares, a las cuales se las reclutaba para posteriormente dedicarse a la enseñanza y así conseguir, citando textualmente a la autora, ganarse el pan. Dicha situación, además, dentro de la población femenina, dio lugar a una brecha social, fruto de la jerarquización de la educación, ya que paralelamente a los colegios públicos se incrementó el número de instituciones privadas que estaban destinadas a la educación de las jóvenes provenientes de las clases acomodadas, cuya familia, en todos los casos, se oponía al hecho de que las plebeyas impartieran docencia. A la temática de la educación, a la cuestión, por lo tanto, educativa de las mujeres, Mancuso añadirá la concepción social del matrimonio, considerado como la meta para las jóvenes. Citando palabras textuales de la propia autora, la caza del marido se organiza audazmente entre la madre y la hija, puesto que necesitan a alguien que las mantenga una vez que se muera el padre. Una vez más, como ya habían señalado otros autores de la corriente verista, Sicilia es un territorio marcado por la importancia de los bienes materiales, y en este ambiente la mujer se convierte en una moneda de cambio entre su familia y el marido, pues la mujer estará considerada un vehículo de adquisición de respeto social a través de la economía, ya que el intercambio que se producía entre la familia y el futuro marido de la joven estaba relacionado con la dote que el padre entregaría al futuro marido y que, según Mancuso, no confiere a la mujer ningún derecho. La condición femenina que nuestra autora denuncia se debe a una Sicilia opresora, gobernada y que gobierna a través de las pautas de comportamiento social, prevaleciendo entre estas el honor y la jerarquía social. Con respecto a las mujeres, el único valor que permanece parece ser la obediencia, que según la autora es justificado por la ignorancia y por la inexperiencia de las mujeres que se han movido siempre por imposiciones ajenas, entendiendo dichas imposiciones como provenientes del sexo masculino, no llegando a entender ni el mundo ni a sí mismas, más allá de la obediencia ciega que se traduce en una ausencia de voluntad. Mediante su producción literaria, Mancuso pretende contribuir a la importancia de la educación femenina como paso previo a la emancipación de las mujeres, anticipando de este modo lo que se conocería en el siglo siguiente como como la primera oleada feminista. Además, la situación que ella expondrá en su obra es experimentada por ella misma a lo largo de su vida, ya que, persiguiendo la idea de que la educación y el trabajo eran una forma de autorrescate, se opuso a la opinión pública y familiar, rechazando el contraer matrimonio para así poder estudiar, demostrando, tras la obtención de su licencia como maestra, cómo una mujer podía progresar sin estar subordinada a un hombre, incluso en un ambiente como era el sículo, que no estaba dispuesto a asumir la libertad femenina. En este sentido, el eje principal en torno al cual gira el pensamiento de nuestra autora es el acceso de las mujeres a la educación. Es por esto que su ensayo concluye con una reflexión que insta a las mujeres a prepararse no solo para el cuidado del hogar, sino para el cuidado de sí misma, subrayando la importancia de la educación para superar la condición de mujer mantenida y ser una mujer independiente, ya que la mujer podría encontrar la libertad económica y así la libertad social e intelectual. El ensayo se concluye con un llamamiento a todos los docentes como responsables de la educación, llamándoles a educar en la objetividad, de modo que se pueda crear una generación de verdaderas mujeres, dueñas de sí mismas y desertoras del falso calor del hogar. Como conclusión, a título personal, añadir que la contribución de Elvira Mancuso es fundamental para entender la condición femenina, sobre todo en el ámbito de la educación, en la Sicilia del siglo XIX y XX, sobre todo el XX, que, como ya he dicho anteriormente, era y sigue siendo hoy en día un territorio arraigado en las costumbres populares, en las cuestiones del honor y también en la jerarquía social. Por lo tanto, el manifiesto de Elvira Mancuso sobre la condición de las mujeres burguesas en Sicilia constituye un documento fundamental, puesto que ella se basa en la experiencia vivida en su propia carne, para así poder denunciar
la situación en las que las mujeres se desenvolvían, una situación que impedían a la mujer el acceso a la educación, puesto que dicho acceso generaría un pensamiento crítico y así pues se empezaría un proceso de emancipación que claramente el sur de Italia no estaba dispuesto a aceptar.